Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio. Bueno, saludos. Damos inicio entonces a quienes han podido conectarse a nuestro primer ciclo de charlas titulado Infancia, Educación y Agonía del Mundo. Reflexiones sobre las posibilidades de enseñar y aprender a vivir juntas y juntos. Esto está adscrito al proyecto de extensión de este año 2022 del Departamento de Formación Pedagógica. Bueno, agradezco particularmente al equipo organizador, que está conformado por la profesora Daniela Reyes, el profesor Cristian Hernández, el profesor Hugo Parra, y bueno, quien les habla, el profesor Ricardo Pérez también. Por supuesto, también al equipo de medios educativos y de comunicaciones, quienes nos han ayudado en todo este proceso, particularmente, bueno, ahí Denis Carrasco, Natalia Bobadilla, Héctor Carus, ya que nos han facilitado también la promoción y la difusión de esta jornada. Así que bueno, una breve presentación. Eh, bueno, ustedes han visto eh, en nuestros formatos de difusión, aparece ahí la obra de Bartolomé Murillo, que data aproximadamente de 1665 a 1675, y promueve de alguna manera los niños jugando a los dados, promueve la pregunta por ese juego infinito de la existencia, la tensión entre la determinación y el desconocimiento, entre la certeza y el azar, cuyos movimientos atraviesan pendularmente el pensamiento mismo. De modo similar, Estefan Mallarmé da cuenta de esta densidad expresada en su poema La tirada de dados, donde indica, bueno, la tirada de dados no abolirá jamás el azar, y en el que finaliza precisamente expresando todo pensamiento emite una tirada de dados. Los infantes que juegan a los dados representan la apertura de una experiencia inefable, una experiencia sin límites, que trastoca el pensamiento y lo desplaza a ese espacio sin control, allí donde el pensar no tiene ningún poder. Es por ello que pensar la infancia es intentar voltear la cabeza, es descender a las profundidades en las que desaparecemos, precisamente en aquella experiencia sin nombre. Por esto, nuestra propuesta para inscribir este ciclo de charlas se orienta al abordaje de un pensamiento sobre la infancia que busca exponer esa novedad de lo desconocido en una relación con la educación, sus fines, desafíos, proyecciones. Así, educación e infancia reúnen el complemento necesario entre aquellas y aquellos, nuevos, quienes ingresan al mundo y a ese sistema de reconocimiento de saberes y códigos que resultan indispensables para vivir en un mundo en común. De este modo, pensar en educación desde la infancia remite a la posibilidad de pensar esa vida en común y a su vez pensar aquella comunidad de lo que viene o esa comunidad infinita o absolutamente irrepresentable, lo que implica recorrer la performatividad de una comunidad desconocida, que aparece desde que llegamos al mundo y que se extiende en la medida que aprendemos a vivir en ella, compartiendo la experiencia de una alteridad permanente y desplazándonos en ese vacío como una tirada de dados. Muy bien, para nuestro primer ciclo tenemos a dos invitados, quienes les agradecemos particularmente. Se los presento, bueno, señor Daniel Toscano López, doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en filosofía en estudios de la Pontificia Universidad Javeriana, actualmente docente de posgrado de la Universidad de Valparaíso y Universidad del Desarrollo. Desarrolla también un proyecto Fondesit de iniciación en la bioética y biopolítica del mejoramiento humano. También saludamos al profesor William Ibarra Figueroa, filósofo y educador, docente e investigador, doctorado de la UCA, de la Universidad Católica de Argentina, investigador y consultor de políticas públicas de la Asociación Chilena de Municipalidades, catedrático de grado y posgrado, docente de secundaria, distintas publicaciones, por supuesto, indexadas y de consulta en áreas de filosofía, ética, educación, políticas públicas y filosofía medioambiental. Así que, bueno, iniciaremos nuestro ciclo con el doctor Daniel Toscano López, quien abordará una charla relativa a infancia, experiencia y diversidad.
Eh, Así que bienvenido, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Y por favor, quedamos atentos a tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer esta invitación pues al doctor Ricardo Pérez y pues bienvenidos, bienvenidas a estas jornadas de infancia. El título con el que pues he bautizado esta presentación es Infancia, Experiencia y Diversidad. Agradecería que Ricardo, cuando yo esté como por los 25 minutos, me avises para no excederme, por favor. Pues la idea es hacer una presentación de una media hora, según tengo entendido, unas 25 minutos, media hora máximo, y luego Sí, seguir pues con la dinámica como la has ideado. sí, Eh, 25 minutos es perfecto. Perfecto. Así que Bueno, te aviso por interno, no hay problema. muchas gracias. Bien, entonces, pues el objetivo que yo quiero plantear en esta tarde es que logremos generar un acercamiento, una reflexión sobre la infancia, considerándola más allá del binomio ciencia-razón, ¿sí? Desde de esta lógica dicotómica. Y para ello yo pretendo las nociones de diversidad y de experiencia. Como ustedes van a ver a lo largo de mi presentación, pues yo voy a hacer alusión a algunos aspectos filosóficos. Yo diría que mi abordaje es más filosófico por mi formación, pero también a mí me gusta mucho la literatura. Eh, Como dirá Mario Vargas Llosa, la literatura permite detonar reflexión, permite hacer ver cosas que a lo mejor desde otra óptica o desde otros ángulos no consideramos. En cambio, pues la literatura tiene lo que el mismo Mario Vargas Llosa denomina episodios neurálgicos. Naturalmente que la literatura tiene este mecanismo de ficción, pero que de nuevo, nos hace pensar cosas muy interesantes y reflexionar sobre la realidad. Y en este caso, se tratará de reflexionar en torno a la infancia. El derrotero que quiero seguir o proponer son básicamente dos tópicos. Esto configura la estructura de mi presentación. En un primer momento, me referiré a distintas perspectivas, enfoques que abordan la infancia. A lo mejor se me van a quedar otros por fuera, pero este es un esbozo de perspectivas que han abordado o que abordan el asunto de la infancia, y luego voy a meterme con mi propuesta de leer la infancia a partir de la diversidad y de la experiencia. Cuando hablamos de infancia o de niñez, tropezamos de inmediato con una primera dificultad, un primer escollo. Ese primer escollo es que pues la infancia puede llegar a resultar ser un término vago y ambiguo que se aplica a seres humanos menores de edad, o que se le suele enmarcar dentro de una fase o una categoría determinada. Cuando yo digo problema, es porque también comenzamos con el tema de los rótulos, ¿no? Que en sí mismos de ninguna manera quiero decir que sean negativos, pero ahí hay como una especie de performatividad, ¿no? Performatividad significa que el lenguaje va creando la realidad que menciona, con la cual se alude a esa realidad. Entonces tenemos un primer elemento que yo lo llamo problematización. La problematización significa que no debemos dar por sentado que es la infancia, ¿sí? Porque pues eso supondría, como algunos discursos a lo mejor se acercan a la infancia, suponiendo que ya se trata de, o bien como una especie de sujeto, un sujeto dado de antemano, o una época o una edad, y en ese sentido tendríamos como una especie de objeto a priori, ¿no? De investigación o de estudio. Yo me voy a oponer, digamos, a esa manera de considerar la infancia. Y bueno, hay distintas ópticas o miradas sobre la infancia que son interesantes, que yo creo que son valiosas,
pero que hay que entrar a considerar todas estas disciplinas, a que conversen estas disciplinas, de manera que no caigamos en una especie de sesgo o de mirada unilateral que terminaría por reducir la infancia a un solo polo o a una única mirada, ¿no? Entre estas distintas perspectivas, pues las menciono, pues primero un esbozo general y luego entraré a detallar de manera un poco más pormenorizada cada una. Está la jurídica, ¿cierto? Tenemos la mirada desde la psicología, desde la biología misma, desde la sociocultura, desde la historia, también es muy interesante, y se me escapan otras, pero por lo menos quiero centrarme en esas 5 o 6, ¿no? La primera es desde la óptica jurídica, ¿no? Tenemos una serie de derechos, de convenciones, como la de los derechos del niño, si no estoy mal, es del 20 de noviembre del 89, ¿no? Y ahí es interesante ver cómo se define niño, ¿no? Esta convención sobre los derechos define el niño como todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Entonces, fíjense que aquí lo que va trazando la cancha, lo que va delimitando este tema de si estamos hablando de un infante o estamos hablando de un adolescente o de un adulto, es este dispositivo jurídico, ¿no? Yo lo llamaría así un dispositivo jurídico porque los dispositivos, como dirán Agamben, como dirá Deleuze, son máquinas, y fíjense que cuando ellos hablan de máquina no solamente están hablando de elementos físicos, sino también la ley, ¿no? Las leyes son máquinas que crean realidad, ¿no? Entonces es muy interesante, yo invitaría a pensar, ¿no? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a la infancia desde lo jurídico? Que obviamente se reivindica una serie de derechos que son totalmente valiosos, ¿no? El derecho al juego, leía yo, está consagrado dentro de los derechos del niño, tiene derecho a una educación, tiene derecho a la salud, ¿cierto? Pero es interesante ver que todas estas son conquistas históricas, ¿no? Esto no siempre ha sido así, son conquistas históricas. Eso, digamos, desde lo jurídico que nos va permitiendo un primer acercamiento a la infancia. Luego tenemos otros acercamientos, por ejemplo, desde la biología, ¿sí? Que dice relación con los procesos de desarrollo, de crecimiento. Y aquí, pues, lo biológico es esto que llamamos sistema de órganos, ¿no? Tiene que ver con el elemento reproductor, tiene que ver con el elemento o el sistema dentario, si tiene dientes, no tiene dientes, crecimiento y desarrollo del esqueleto, del músculo, del aparato psicomotor, bueno, toda una serie de elementos allí que también son muy interesantes para hablar de bebé, de niñez, de juventud, de vejez, ¿cierto? Todos estos estados y estadios de la vida del ser humano. Avanzando un poco más, pues también está la perspectiva de la psicología, en donde la psicología o para la psicología el niño puede llegar a ser aquel que todavía no ha alcanzado un cierto grado de madurez, ¿no? Y por ende no ha llegado a ser todavía una persona autónoma. Entonces aquí es muy interesante detenernos y reparar en este concepto de madurez, ¿no? Que también es como una metáfora finalmente que uno también lo emplea en la vida cotidiana, ¿no? En la vida diaria. Entonces uno dice, esta fruta no ha madurado todavía. Entonces, y son metáforas que se aplican también a las personas, a cierto grupo de personas. Ese es, digamos, otro acercamiento, naturalmente sin reducir la psicología a eso, pero digamos que desde la psicología se espera que el niño llegue a ser capaz de tomar decisiones, ¿no? Que sea autónomo, que pueda llegar a, a asumir las consecuencias de lo que hace y de sus propios actos. Otros acercamientos desde lo cultural, ¿sí? Interesante
cuando pues yo estaba armando esta presentación y tratando de investigar un poco, el paso de niño o de niña a la adultez, ¿no? Que en ciertas culturas se da a través de ciertos ritos de iniciación. En África, por ejemplo, tenemos algunas prácticas de la circuncisión, ¿sí? Que es lo que convierte al niño como parte ya de una comunidad adulta, y otras cosas más extrañas que sí le sonarían a uno muy extraño, pero estaba viendo que, por ejemplo, en ciertas culturas, la pelea, ¿no? El pelear, eh, las cacerías también, ¿sí? También yo veía en cierta sociedad, incluso norteamericana en una región, que la comunidad considera que el paso de niño a adolescente o de niño a adulto es muy importante, ese elemento cultural que es muy de ellos y tiene que ver con las armas, con la cacería, etcétera, etcétera. Desde una perspectiva histórica, también debemos reparar o ver que, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Yo quise, pues, poner de relieve la Edad Media porque hacer, pues, toda una historia que se podría hacer, ¿no? Una historia de la infancia, pero, pues, por términos de tiempo, esto es algo, pues, que me desborda, pero a manera de ejemplo, ¿no? Veamos cómo se veía al niño, al infante, en la Edad Media, y es muy interesante ver que está relacionada con la edad en la que se fijan los dientes, ¿sí? Va desde el nacimiento hasta los 7 años y equivale a la palabra es infans. Infans significa, equivale a decir el no hablante, ¿sí? El no hablante. En esta edad no se puede hablar ni formar sus palabras perfectamente, ya que no tiene todavía sus dientes bien dispuestos y consolidados. Esta consideración, esto que yo acabo de decir, es de Philippe Ariès o Aris, en un libro que se llama El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. En esta cultura o en esta sociedad que Philippe Ariès denomina unánimamente cristiano, el niño se considera como un adulto en miniatura, ¿sí? Es un adulto en potencia y está despojado de características infantiles. Es una cosa divertida, dice Ariès en su estudio sobre el infante visto desde la Edad Media. Es una cosa divertida, dice él, pero que por la cual se siente muy poco afecto, y él lo explica diciendo que debido a la elevada mortalidad infantil que se da en la época, por causas naturales, él dice que por lo menos durante el primer año de edad, hasta el 50% de nacidos mueren antes de cumplir el primer año. Y bueno, y por un sinfín de enfermedades, mala alimentación, tratos inadecuados, los niños de pecho pues se les valora poco, ¿no? Ser chico, ser chica, por ejemplo, las chicas se consideran adultas hacia los 12 años, mientras que los chicos llegan a la adultez hacia los 14 años, ¿no? Esto en la Edad Media. Hay algo muy interesante y es que el niño, desde la perspectiva histórica, va saliendo del anonimato, ¿sí? Va saliendo del anonimato. Y fíjense que es muy interesante ver que tal como conocemos hoy al infante, al niño, no es la misma concepción que siempre se ha tenido, ¿no? Logra tener importancia principalmente por dos elementos, ¿no? Y el mismo Aris dice que en el siglo XVII hay unas condiciones que hacen que el niño vaya saliendo del anonimato, y el primer elemento es que deja de vivir con los adultos, ¿no? Porque en la Edad Media el niño tiende, salvo digamos las familias más aristocráticas que tienen nodriza para enseñar a los niños, pero digamos que el común, más el común denominador es que los niños entonces en la Edad Media viven con los adultos, y los adultos lo que les hacen es enseñarles el buen trato y la cortesía, ¿no?
Pero en el siglo XVII, la modernidad se le tiende a separar al niño del adulto y se les mantiene como en una especie de cuarentena, diríamos en términos más familiares y más contemporáneos. Y al niño se le empieza a recluir por largos periodos de tiempo en la escuela, ¿sí? Se les encierra a los niños en la escuela, pero curiosamente igual que a un loco, igual que a los pobres, que igual a las prostitutas, que igual a los delincuentes, ¿no? Esto ya nos suena un poco Foucault, ¿no? Que Foucault nos habla de esta gran sociedad disciplinaria, sociedades del encierro, como una gran tecnología política de poder sobre la vida. Entonces, en términos biopolíticos, uno también podría hacer un análisis muy interesante sobre la infancia, pero no es la línea que yo voy a seguir en esta tarde, ¿no? Esa podría ser otra línea genealógica, la genealogía de la infancia y cómo hay una serie de circunstancias eh, eh, políticas, culturales, históricas que van modelando al sujeto niño, ¿no? Pero se me quedaba también otro elemento en el tintero que también hace que el niño vaya saliendo del anonimato y tiene que ver con la familia, la manera como la familia se va configurando y la familia en la modernidad de alguna manera se configura más en función del niño. El niño va adquiriendo un papel central que no lo tenía en la edad, en la edad media. Más allá entonces de comprender la infancia desde lo legal, lo psicológico, lo biológico, lo sociocultural e incluso lo histórico, y más allá también del binomio ciencia y razón, lo que yo quiero entonces entrar a proponer es acercarnos a la infancia desde otra esquema de pensamiento, desde otra gramática, por así decirlo. Y esa gramática y esos elementos son la experiencia y la diversidad. Yo voy a tomar acá diversidad y experiencia como, en términos kantianos, ideas regulativas, ¿sí? Me van a permitir generar no de manera constitutiva, sino de manera regulativa, pensar la experiencia de la infancia. Vamos entonces a hablar sobre qué es eso de la diversidad, cómo es que yo la entiendo ligada a la infancia, ¿no? Bajo este título ya hay como una primera intuición. Diversidad e infancia como un modo de estar y de ser en el mundo. Acá pues un primer elemento es, yo pues voy a valerme de Hannah Arendt, ¿sí? Que pues estoy seguro que el doctor William pues también es un especialista en esta autora y probablemente vaya a hablar también sobre Arendt. Y yo simplemente la voy a tomar para una idea, ¿no? La idea de nacimiento, que naturalmente pues Arendt la toma más allá de lo biológico como una categoría prepolítica, pero hay algo que quiero retomar de Arendt y es que ella dice que los seres humanos con el nacimiento entramos al mundo, somos seres únicos, irrepetibles y singulares, de tal manera que el nacimiento nos hace a todos diferentes, nos hace diversos, nos hace distintos. Pero la muerte, dice Arendt, nos iguala a todos. Eso es muy interesante. El nacimiento nos hace a todos distintos, pero la muerte a todos nos iguala, ¿no? Al rey, al príncipe, al que tiene dinero, al que no tiene dinero, al intelectual, al que no lo es, etcétera, etcétera. Eh, y entonces el nacimiento tiene unos rendimientos muy interesantes para pensar la infancia. Eso es lo que de alguna manera yo quiero decir. Porque con el nacimiento el niño se abre a un mundo que es plural, heterogéneo, lleno de cosas diversas, de cosas extrañas. Y ese abrirse al mundo significa el encuentro pues, con otras realidades, con lo distinto, con lo extraño. El concepto de mundo, que también lo trabaja Hannah Arendt. Arendt dice que el mundo, y utiliza una metáfora muy bella, es que el mundo se parece a una mesa. El mundo se parece a una mesa. ¿Y en qué sentido? En el sentido en que en torno a la mesa nos sentamos personas que tenemos algo en común, pero también personas que tenemos algo distinto, ¿cierto? Cada persona aporta al mundo con una mirada distinta, una religión, una ideología,
una manera muy particular de posicionarse frente a la realidad, su sexualidad, una familia, ¿cierto? Y eso es el mundo. El mundo está, ese es como el equilibrio, ¿no? Lo común, pero también lo distinto. Y Arendt, ustedes saben que una de las obras que es los orígenes del totalitarismo, Arendt dice que lo que buscan los regímenes totalitarios es imponer un único punto de vista al mundo o a los demás. Eso es lo que desdibujaría o desvirtuaría la idea de mundo, ¿no? El hecho de que en torno a la mesa encontrásemos una persona que quiera imponer su punto de vista a los demás. Cuando de lo que se trata es, claro, somos diferentes, somos distintos, distintas miradas, y eso es lo desafiante, ¿no? Y eso también es lo conflictivo de la vida, y eso es lo complejo del mundo, ¿no? Volviendo al concepto de diversidad, ¿no? Entonces lo que yo quiero mostrar es que el niño, el infante, cuando nace se abre al mundo, y el modo de estar del niño es empezar con esa curiosidad por lo extraño y por lo distinto, ¿no? La curiosidad por el otro, por los otros. Y acá yo quiero citar a Lewis Carroll en su texto de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando Alicia en el País de las Maravillas ve saltar un conejo blanco de ojos rosados, lo cual le parece a Alicia lo más natural. Ella dice, ah, bueno, un conejito que está saltando, qué lindo el conejo. Y acá cito a Lewis Carroll, dice, cuando el conejo se sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr. Alicia se levantó de un salto, porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco, ni con reloj que, sa que, sa que sacase de él. Y ardiendo de curiosidad, se puso a correr tras el conejo por la pradera y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir. Bueno, acá cierro comillas la cita de Lewis Carroll, y es para mostrar esta ilógica, esta como falta de lógica, que ilustra la visión de la niñez sobre el mundo, que no calza ni coincide con la del mundo adulto, ¿no? Por eso la infancia recibe desde el nacimiento el carácter de un modo de estar y de ser natural y espontáneo en un mundo diverso con lo extraño y con otros, ¿no? El niño, no obstante, con el paso del tiempo también va sufriendo una suerte de homogeneización, ¿cierto? Normalización, normación, y eso pues le viene del mundo adulto, ¿no? Un mundo lleno de normas, de prohibiciones, de doctrinas religiosas, de ideas políticas, que lo van domesticando, van domesticando al niño y van modelando su comportamiento, ¿no? Yo en ningún momento estoy calificando esto en términos morales, no digo esto es bueno o es malo, sino estoy haciendo una descripción de aspectos que van ocurriendo, ¿no? Me quedaba acá una alusión de el gato que se encuentra con Alicia o Alicia con el gato, y Alicia le sorprende, dice, uy, pero acá en este mundo de las maravillas todo el mundo está loco. Y el gato le responde, aquí todos estamos locos, yo estoy loco y tú también estás loca, ¿sí? Siguiendo esa dinámica que no corresponde, digamos, al mundo de los adultos. El concepto de experiencia, ¿no? Que ese es el segundo elemento que yo quiero trabajar y que se complementa con el de diversidad para abordar o pensar la infancia, es que la experiencia se ha menospreciado tradicionalmente, ¿no? Desde la filosofía clásica se le suele descalificar. ¿Por qué? Porque es un conocimiento subalterno, poco fiable, de segundo orden, porque no es un conocimiento objetivo, no es un conocimiento válido. Esto de alguna manera se lo debemos a Platón, ¿no? Cuando él nos plantea en la alegoría de la caverna que hay unos hombres encadenados, de pies, de manos, que miran fijamente unas imágenes,
Y esa es su percepción, esa es su experiencia, ¿no? Eso es lo que ellos ven. Pero detrás de ellos están unos modelos, unos objetos bañados por una luz que los proyecta en el fondo de la caverna, y pues sabemos que las tesis de Platón son estas que consideran que lo inteligible, los modelos universales, eh, son, digamos, lo que está a la base de la realidad, ¿no? En cambio, el mundo sensible es una imitación y es un remedio de esos universales, de esas ideas universales. Entonces, todo esto para decir que la experiencia pues ha sido menospreciada por la ciencia, por la razón. ¿Y por qué? Porque la experiencia está contaminada por la fugacidad del tiempo, ¿sí? La experiencia es contextual y la experiencia además es una manera de relacionar al ser humano con el cuerpo, con las pasiones, con los amores y con los odios. Para hablar sobre esto de cómo la experiencia tiene ese elemento impuro, pero también nos sirve para hablar, digamos, de la infancia, ¿cierto? Y aquí pues yo quiero traer desde la literatura a Coetzee, un texto que se llama Infancia, ¿no? En este texto se puede ejemplificar el personaje que Coetzee va dibujando en su libro Infancia, escenas de una vida de provincias. El personaje tiene 10 años y vive con la familia, ¿no? Con sus padres y un hermano menor en una localidad que queda cerca a la ciudad del Cabo en Sudáfrica. Y acá lo que hace Coetzee es retratar a ese niño que detesta a la mamá, pero pues también la adora, ¿no? Eso hace parte, digamos, de su dinámica como niño, tiene esos sentimientos encontrados. Como naipes de barajas se entremezclan los sentimientos, ¿no? Y por el papá no tiene respeto alguno. Y es un niño al cual los secretos y los miedos lo van atormentando. Y aquí voy a citar a Coetzee en este texto. Dice así: las rabietas contra su madre son una de esas cosas que tiene que guardar celosamente en secreto y no confiar al mundo exterior. Comillas, acá hay como unas comillas dentro de esa cita. Si tus profesores y tus amigos supieran cómo le hablas a tu madre, le dice su padre, moviendo significativamente un dedo. Él odia a su padre por ver con tanta claridad la fisura de su coraza. En casa, él es un déspota irascible. En la escuela, un cordero manso y dócil, que se sienta en la segunda fila, empezando por detrás, en la fila más oscura, para que nadie note su presencia. Infancia es la obra de Coetzee, obra literaria. Unas líneas más adelante, el niño de 10 años es descrito del siguiente modo, desde lo que podríamos llamar la experiencia de autopercepción de sí mismo, ¿no? Cómo percibe el mismo niño su propio cuerpo. Abro comillas. Es tan solo un chico que camina junto a su madre. Desde fuera, seguramente parece bastante normal, pero él se ve a sí mismo como a un escarabajo que corretea alrededor de él, que corretea en círculos muy cerrados, con la nariz pegada a la tierra y moviendo rápidamente los brazos y las piernas de arriba a abajo. En realidad, no le parece que ninguna parte de su cuerpo esté en calma. Su mente, sobre todo, se dispara todo el tiempo, impaciente, como si tuviera voluntad propia. A través entonces de este personaje niño, ¿cierto?, de Coetzee, él nos deja ver la infancia en tanto experiencia, ¿no? Experiencia de autopercepción del cuerpo, experiencia de pasiones, de amores, de alguien que va descubriendo el mundo a partir de un contexto muy particular y de un aquí y de un ahora, ¿no? Otra característica que tiene la experiencia, podríamos decir la experiencia de la infancia, y la infancia también como experiencia, pues es la subjetividad, ¿no? Subjetividad quiere decir aquí que la experiencia es contextual, es finita, es sensible, es mortal, de carne y de hueso.
para hablar de esto de la subjetividad, quiero ahora presentar, bueno, es la obra de Hermann Hesse de Mian, ¿no? Que algunos y algunas de pronto habrán leído, cuyo, digamos, personaje principal es también es un niño, Sinclair, Emile Sinclair, y lo interesante es que Sinclair declara, él mismo declara, ¿sí? Por boca del mismo, él dice que su vida pertenece como a una especie de dos mundos, ¿sí? Su vida pertenece a una especie de dos mundos. El primer mundo es familiar, es un mundo de claridad, es un mundo de limpieza, de líneas redondas, de líneas rectas, ordenado, lleno de luz y acogedor. Ese mundo se llama el padre y la madre, se llama el amor, se llama la serenidad, se llama el ejemplo y se llama el colegio. El mundo, ese primer mundo al que dice pertenecer Sinclair. Pero hay otro segundo mundo al cual él pertenece, que es un mundo oscuro, amenazante, seductor, turbio, y que comienza ahí en la sala de la casa, en medio de la sala de la casa. Voy a citar cómo lo describe Hermann Hesse. En este segundo mundo existían criadas y aprendices, historias de aparecidos y rumores escandalosos, todo un torrente multicolor de cosas terribles, atrayentes y enigmáticas, como el matadero y la cárcel, borrachos y mujeres chillonas, vacas parturientas y caballos desplomados, historias de robo, asesinato y suicidio. Cierro acá la cita. Y luego, más adelante, Hermann Hesse nos va a describir cómo Sinclair va pasando de ese primer mundo, que es familiar, acogedor de luz, a ese segundo mundo, que es más turbio, más turbulento, que es el mundo adulto. Y para ello hay una imagen muy interesante, la del cascarón, ¿no? Es como el polluelo que rompe el cascarón. Y Demián, que uno dice, bueno, pero ¿qué pasa con Demián, que es el título de la obra? Fíjense que el título no es Sinclair, sino Demián. Demián es un niño, otro, o más bien es como adolescente, que es el que le ayuda o le enseña, voy a utilizar esa palabra, le enseña a Sinclair a pasar de ese mundo familiar, de luz, a este otro mundo de los adultos, ¿no? Bueno, sobre la experiencia, y con esto bueno, casi terminando, es que también podríamos decir que la experiencia en la infancia tiene que ver con todos aquellos elementos y experiencias que nos van formando, ¿no? La experiencia es la que finalmente hace ser lo que somos, lo que nos va transformando en lo que somos y nos convierte también en algo distinto, ¿no? Experiencias vitales y significativas, como el mismo Elías Canetti plantea en un bello texto que también recomiendo, que se llama La lengua absuelta, y es un retrato autobiográfico, ¿no? El niño que retrata aquí Elías Canetti es el mismo, ¿no? Y acá pues hay un par de pasajes que quisiera compartir, porque pues por cuestiones de tiempo no podemos más, y es cuando él, junto con otros niños, el juego, ¿no? Es este elemento del juego y juega con el idiota del pueblo, ¿no? Todo pueblo tiene su loco, tiene su idiota. Y así lo describe Elías Canetti, este autor búlgaro, dice que a veces si los niños se quedaban cerca, al acecho en la calle, el siniestro juego volvía a comenzar. La mayor parte de las veces se desplazaba a otra calle y ya no lo volvía a ver. Quizás sentía lástima por Caco. Caco era, digamos, el idiota del pueblo, ¿no? Me estremecía cuando daba saltos, pero lo que nunca dejó de impresionarme, lo que contemplaba cada vez con idéntica emoción, era su transformación en una gallina negra y gigantesca. No entendía por qué le seguían los niños, y cuando después de dar su salto se tendía, completamente silencioso, temía que no se volviera a levantar y que nunca más se convirtiera en gallina. Entonces aquí está aludiendo Canetti a su infancia, cuando él tenía unos 9, 10 años, y a él le gustaba con otros niños decirle
o apodar al loco del pueblo Caco Gallinica, era como la manera como se acercaban a este personaje, ¿no? Y luego hay otro episodio que Canetti narra cuando el padre le enseñaba a leer, ¿no? Y él dice que cuando entró a la escuela ocurrió algo estimulante que le determinó el resto de la vida, y pues sabemos que Canetti gana pues el premio Nobel de literatura, ¿no? Y obviamente pues tampoco podemos decir que, o sea, el padre va a jugar allí un papel importante en esto. No sé, Ricardo, me estás haciendo ya, ¿cierto? Cara de, vamos en los 25 minutos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, ahí en el chat te escribía, hay que ir finalizando ya, sí, Ya. sí, Bien. por favor. Y para, digamos, dejar como reflexión sobre este tema de la experiencia, pues hay autores que también nos hablan de la destrucción de la experiencia, ¿no? Entre esos autores está Benjamin, está el mismo Agamben, pues esta hermosa, bueno, esta interesante figura de Benjamin, que es el ángel de la historia, y el ángel de la historia que ve, donde uno ve acontecimientos, el ángel ve una pila de escombros, y este ángel es arrastrado, ¿no? Dice Benjamin, por el viento que llamamos, por un huracán, y ese huracán se llama el progreso, ¿no? Hay dispositivos, ¿no? Hay una serie, dirá Agamben, de elementos que van aniquilando la experiencia. Y con esto cierro. Esto es, digamos, Agamben citando a Benjamin, porque el mismo Agamben deja ver que para aniquilar la experiencia no necesariamente hay que esperar como una catástrofe, ¿no? Sino que se da de una manera en la misma vida cotidiana. La cita es de Benjamin, dice así: sin embargo, hoy sabemos que para efectuar, a ver, ya, la jornada la jornada del hombre contemporáneo ya casi no contiene nada que todavía pueda traducirse en experiencia, ni la lectura del diario, tan rica en noticias que lo contemplan desde una insalvable lejanía, ni los minutos pasados al volante de un auto en un embotellamiento, tampoco el viaje a los infiernos en los trenes del subterráneo, ni la manifestación que de improviso bloquea la calle, ni la niebla de los gases lacrimógenos que se disipa lentamente entre los edificios del centro, ni siquiera los breves disparos de un revólver retumbando en alguna parte, tampoco la cola frente a las ventanillas de una oficina o la visita al país de jauja del supermercado, ni los momentos eternos de muda promiscuidad con desconocidos en el ascensor o en el ómnibus. El hombre moderno vuelve a la noche a su casa extenuado por un fárrago de acontecimientos, divertidos o tediosos, insólitos o comunes, atroces o placenteros, sin que ninguno de ellos se haya convertido en experiencia. Muy bien, termino acá. Vale. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por la presentación. Vamos a continuar inmediatamente con la presentación de Williams Ibarra. Eh, Bien. para dar continuidad a la actividad también, dado que William, sé que tiene otra presentación inmediatamente en otro lado, así que, pero bueno, vamos William, educación y natalidad, una mirada desde la fenomenología de la acción. Sí, muchas gracias a las autoridades por la invitación de este encuentro, que lamento y pido disculpas, pero tengo otra actividad sobre la marcha internacional y diferencia horaria, etcétera. Mi ponencia está situada desde la fenomenología de la acción, en dos momentos o dos reflexiones grandes, ¿sí? Una desde la filosofía propiamente tal y otra desde las políticas públicas. Pido disculpas porque la segunda parte me hubiese gustado profundizar más, pero dado el tiempo, haré un esbozo en tres dimensiones, ¿sí?
Bien, la fenomenología de la acción como una corriente, como un establecimiento de un método, nos sirve para esta reflexión que quiero compartir con vosotras y con vosotros, ¿sí? En estos tiempos oscuros que la humanidad vive, en una eclosión de distintos conflictos que tenemos, ¿sí? Económicos, políticos, bélicos, que son políticos, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de niños que han muerto en el conflicto bélico reciente y los que están en África, en Asia, etc. La urgencia ecológica, la crisis de la educación, precisamente el vínculo de la ponencia, de esta reflexión breve sobre la educación, entre otros, en nuestro occidente, deben ser comprendidos y abordados desde esta reflexión, de esta miríada filosófica, de este método que es la fenomenología. Y para ello es axial un cambio radical para la sociedad decente, o que se dice decente, ¿no? Puesto es lo que implica vivir en una democracia. De ahí que esta miríada fenomenológica apunta a un principio axial que es la responsabilidad para la acción educativa y la importancia de la natalidad como un valor correlacional para generar una conciencia de la condición humana en la relación del hombre-mundo-biosfera. El fundamento entonces de la acción educativa como un valor para las humanidades, para todas las humanidades, está precisamente en el sentido de la comprensión situada de valores éticos, ¿sí? Que son la esencia de la dimensión, o que han de ser la esencia de la dimensión humana para habitar el mundo, y la construcción desde el pensamiento, su propia identidad y el vínculo con la otredad. Ya mi antecesor, colega, ha comentado el tema de la otredad también, otredad, ¿cierto? De ahí que la acción educativa en relación con la natalidad viene a ser pensada desde lo que Hannah Arendt ha denominado vida activa, ¿no? O vida activa, ¿no? En el surgimiento de la esfera de la acción, esta esfera que se da precisamente mediada por el discurso y la palabra ante toda posibilidad de un nuevo comienzo. Así, una acción educativa, entonces, debe ser fundada, hemos sostenido, en el principio de la responsabilidad, que vendría a garantizar de alguna forma, ¿sí? O ha de ser crucial para la dignidad humana y los valores que implica la societas, ¿no? O la sociedad o para el amor mundi y para una cultura de la paz, ¿no? Tan necesaria hoy, tan urgente, ¿sí? De ahí que nuestra sociedad, en nuestras democracias occidente, la educación se encuentra en crisis. Bueno, esto no es nuevo, siempre ha estado en crisis el siglo XX y nuestro siglo. Y ha estado en crisis porque comparto con los escritos de Hannah Arendt, que datan de la década del 50, especialmente un artículo que sale publicado en el Partisan Review en 1958, que se denomina La crisis de la educación, ¿sí? Y que luego es recopilado en el libro The Crisis of Culture en 1972. Hannah Arendt, mi maestra de cabecera, tiene solamente dos artículos en relación a la educación. Uno es Crisis de la Educación y el otro es Little Rock, las reflexiones sobre Little Rock, pero que su obra atravesada desde una antropología, desde una ética, ¿sí? Fenomenológica, apunta efectivamente a reflexionar situadamente sobre la condición humana en el mundo y de alguna forma sus escritos que comienzan a finales del 30, ¿sí?
y los más duros, finales del 40, el 50, tanto los elementos totalitarios o orígenes como la condición humana y como estos artículos que escribe en Partisan and Review y en otras tantas diarios. En esas décadas se anticipan de alguna forma a lo que hoy tenemos. Es decir, estos temas no son nuevos hoy, nuestro siglo XXI, porque el tema de la crisis de la educación en vínculo con la natalidad, este nuevo comienzo, y cito acá rápidamente, que ha comentado también brevemente, sí, en otro texto, mi antecesor, dice Hannah Arendt, cito en el texto, en el artículo sobre crisis de la educación, dice, cito, la esencia de la educación es la natalidad, el hecho de que en el mundo hayan nacido seres humanos. Fin cita. Esto es radical para poder comprender el sentido del mundo, el devenir del mundo, y frente al pensamiento político. Es decir, estos temas son políticos, no pueden no serlo, ¿no? Profundamente políticos, ¿sí? Por tanto, el pensamiento de Arendt sobre la educación, que generalmente se cita y comenta en revistas dedicadas a la pedagogía y a la educación, la mayoría de las veces, lamentablemente, no comprende profundamente el sentido de la natalidad, ¿vale? El sentido de que hay algunos seres humanos, todos los seres humanos, ¿no? En este nuevo comienzo, ¿no? Esta forma de incorporarse al mundo, tiene un sentido, y esa es el fundamento de la pluralidad, la diversidad, ¿no? Donde la educación, y en este caso, por ejemplo, la educación inicial, preescolar, ¿sí? Tendría un sentido ético crucial en la salvación de la vida y luego de la vida política. Por tanto, lo que está pensando, que son los temas que he abordado acá, estoy abordando de Hannah Arendt, es efectivamente esa necesidad de reflexionar de este principio que es la responsabilidad, ¿sí? La educación es una entonces de las actividades más básicas y necesarias de la sociedad humana. En esto Hannah Arendt lo establece también siguiéndola en la The Human Condition, ¿sí? Porque el sentido de la educación está arraigada para los hombres, para los seres humanos, ¿no? Ella es una ferviente seguidora del mundo griego en el sentido de la paideia, ¿no? En el sentido de la educación, de la Bildung en alemán, ¿no? De la cultura, ¿no? Y esto está en el sentido del nacimiento, ¿no? Entre el mundo y la vida, comprendiendo que diferencias que ha hecho muy claramente mi predecesor, entre la zoe, en griego la vida animal, humana, ¿sí? La zoe, y la bios, ¿no? La biopolítica, ¿no? La bios, el bios políticos, especialmente en Aristóteles. Por tanto, la esencia, sí, como ya he citado, de la educación, que es la natalidad, de estos seres humanos, estos animales humanos que nacen, ¿sí? En el mundo, son la garantía, ¿sí? De efectivamente la condición de esa permanencia, ¿no? Y esa distinción crucial para nuestros tiempos. Por tanto, habría que distinguir que la educación responde no solo a la condición general de nacer, sino la doble condición de estar vivo, por un lado, y estar en el mundo. Es decir, es el inter homine,
¿no? En el entre otros, entre hombres, entre seres humanos, ¿sí? Cómo se construye esta sociedad y la necesidad de sociedades decentes, en palabras de Isaiah Berlin, ¿no? La construcción de sociedades decentes, o que aspiran a ser decentes. Por tanto, el sentido de la educación, el sujeto de la educación, el niño, ¿no? El infante, ¿no? Que es el objeto de la educación, presenta una duda en apariencia, porque él, este sujeto, este individuo en singular, ¿no? Ante todo, como cualquier ser vivo, es un ser que está en proceso, ¿cierto? En proceso. Y ese proceso requiere efectivamente el cobijo, ¿no? El cobijo. El cobijo que es distinto en una usina, en una serie de producción, ¿no? Sino que desde el ser nacido, ¿no? Por tanto, acá la responsabilidad del Estado, y ya voy a pasar a las políticas públicas, implica esta doble condición. Por un lado, este doble aspecto del niño, se reduce a la educación como actividad indispensable para toda sociedad humana, ¿sí? Es decir, enseñar al niño para vivir y enseñarle el mundo. Cito, si el niño no fuera un recién llegado al mundo, palabras de Hannah Arendt, de los hombres, sino solo una criatura viviente aún no completada, la educación solo sería una de las funciones de la vida, o sea, a nivel de Zoe, ¿no? Y no tendría otro propósito que proporcionar sustento y aprender a sobrellevar la vida, lo que todos los animales hacen por sus crías, fin cita. Es decir, acá queda patente que la función entonces y la responsabilidad, he hablado del principio axial ético, como es la responsabilidad, ¿no? De todos quienes nos dedicamos a la educación en distintos grados y niveles, ¿cierto? Eh, la función de aprender a vivir se modifica en los hombres porque el niño, ¿no? El infante, viene al mundo, ¿no? Estos chavales vienen al mundo porque se trata de aprender a vivir, pero en un mundo humano, ¿no? Por tanto, la pregunta, ¿qué es ser humano? ¿Sí? ¿Qué es ser humano? Este es el desafío que ya desde filósofos de finales del siglo XIX, como principios del XX, entre ellos Henri Bergson, Husserl y todos sus discípulos, especial también, bueno, Heidegger, para qué decir, y Arendt junto a ello, vienen a insistir sobre todo en que la educación no se reduce a transmitir el arte de vivir, ¿no? La esencia de la educación, entonces, la educación humana, es aprender el mundo, ¿no? El mundo, y este mundo implica el amor mundis, ¿no? El amor mundis. En esta insistencia se opone porque lo que está haciendo la filósofa judía alemana es una crítica al mundo moderno, ¿no? En esta crítica de la inversión de las esferas de la vida activa, que son labor, trabajo y acción, que ya me imagino que han escuchado eso y sabrán. Entonces, el orden, en este orden de ideas, los padres no solo otorgan la vida, ¿no? A los infantes, sino que deben introducirlos en un mundo. Por tanto, también ahí hay una doble responsabilidad, dado que esta célula de la vida y el avance en el ámbito de la SOE, de los niños en su configuración, ¿no? Eh, También implica en el BIOS la continuidad del mundo, ¿no? Porque se trata de asegurar, ¿no? No solo la permanencia y la sucesión de generaciones, sino que la sostenibilidad del mundo, ¿no? De lo que, siguiendo también a Hannah Arendt, es la renovación de las generaciones, ¿no? La responsabilidad, ¿no? Es decir, la renovación del mundo,
Por ello que ya vamos a ver en las políticas públicas que he investigado de la última década para compartir acá en este eh, escenario virtual de reflexión. La política ha de ser responsable del mundo, los padres deben ser responsables al que traen, ¿no? Al mundo que traen, ¿no? Que son los niños, ¿no? Porque primero, los padres desde la esfera privada del hogar, ¿no? Eloicos, ¿no? Como padres, han de cuidar la vida a nivel de SOE, y el desarrollo de sus hijos, ¿no? Como un animal normal protege a sus cachorros, ¿no? En el caso de la vida humana, ¿sí? Son los padres que deben dar cobijo y la protección a los chavales, a los críos, ¿no? Y en este sentido, luego, ejercer el segundo sentido de responsabilidad como ciudadanos, ¿sí? De ahí que la política debe garantizar que los niños sean educados como ciudadanos y preparados para el mundo en que viven. Y ya voy cerrando la parte más de introducción de la filosofía. Entonces la educación, por tanto, eh, debe ser dimensionada desde una responsabilidad que solo puede ejercerse en el privado de las relaciones de los padres con sus hijos, como también una responsabilidad política, porque ahí es un asunto político y que concierne a la formación de los críos, de los niños en el mundo, donde ellos mismos tienen que ser ciudadanos, ¿sí? Y esto implica que, porque aún no se dice nada sobre lo que debería ser, ¿no? En este progreso. Por ello que las instituciones dedicadas a la educación, como la escuela, lugar primigenio, ¿no? Deben tener las condiciones para el logro de esos objetivos, ¿sí? Esta parte quiero para ir a las políticas públicas de la última década. Voy a leer, citar al final del artículo de Crisis de la Educación, como ya he comentado, es un artículo del año 57, escrito, pensado del 55 en adelante. Dice lo siguiente, cito: la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo. Algo les comenté del amor mundi, ¿cierto? Lo bastante como para asumir una responsabilidad por él. Ahí está el principio ético. Y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación de los nacidos, ¿cierto? El nuevo comienzo, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos, la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar, prepararlo, con tiempo para la tarea de renovar un mundo común, ¿no? Es decir, una sociedad decente. Bien, la última década, en el ámbito de las políticas de infancia, quiero esbozar tres grandes dimensiones. Esto lo pueden ver también, hay mucho material, pero si a alguien le interesa me puede escribir, no hay problema, y encantado de compartirlo. Protección social para la infancia y la adolescencia en Chile, como primera dimensión. Algunos datos, ¿no? Para ir charlando. Según la encuesta CASES del 2011, más de 1 millón de niños y jóvenes menores de 18 años vivían en situación de pobreza. Recuerdo haber participado en UNICEF, ¿no? En la encuesta de niños, niñas y adolescentes.
La incidencia de la pobreza en niños y adolescentes es mayor que la incidencia de la pobreza en la población total, es decir, de un 23% y un 14% respectivamente. Esto es particularmente alto en niños menores de 5 años. La pobreza se triplica en hogares con niños en comparación con hogares sin niños, del 15% versus un 4%. El 27% de los niños y adolescentes viven en hogares monoparentales. El adulto responsable es mayoritariamente la madre, ¿cierto? En cuanto a políticas públicas, el Estado chileno, debiera garantizar diversos derechos de los niños y adolescentes como la supervivencia, el abrigo, la educación, la salud, la nutrición, etcétera. Es decir, un acceso equitativo. Hay una fuerte correlación entre el acceso a prestaciones de mayor calidad y los ingresos del hogar del niño o adolescente. Chile está lejos, lamentablemente, de ofrecer una igualdad de oportunidades. La asignación familiar. Monto, bien saben, ¿no es cierto?, de dinero por carga familiar acreditada por un trabajador dependiente, pensionado, trabajador independiente, afiliado a un régimen de previsión. El monto es descendiente a medida en que el ingreso mensual aumenta, es decir, varía desde 1.600 pesos, ¿sí?, a 7.170 pesos. Y se extingue al llegar a un ingreso mensual de aproximadamente 480 y fracción mil pesos. Además, se contempla una acción familiar del mismo monto para las trabajadoras en periodo de gestación desde el 5º mes de embarazo, extendiéndose con efecto retroactivo hasta el nacimiento del hijo o la hija. Hay un subsidio único familiar que equivale a la asignación familiar perteneciente al 40% más vulnerable del país, con hijos menores de 18 años. ¿Sí? Voy a avanzar, no voy a dar los montos para ir avanzando más rápido. Hay un subsidio de discapacidad mental, un subsidio que se define como beneficiario al niño o adolescente con esa situación. Sin embargo, la ley, que es una ley, la ley 20.225 reciente, las personas discapacitadas se benefician por intermedio de las personas que los tengan a su cargo. Es un subsidio focalizado, ¿sí?, que es incompatible con la asignación familiar y con el subsidio único familiar, es decir, hay que distinguir. En el marco de la educación, el marco legal del sistema educativo está dado por la Constitución que nos rige y por la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE, reemplazada en el 2007, bien sabéis, por la LEGE, ¿cierto? Por tanto, entre 1990 y 2010, el gasto público en educación aumentó de un 2.3% a un 4, se duplicó a un 4.4% del PIB, es decir, hay una responsabilidad del Estado. El valor relativo al producto del país se encuentra por debajo, aún así, del promedio de la región y por muy debajo del promedio de la OCDE. Por tanto, dado que en Chile el sistema educativo es descentralizado, aún en manos de municipios, mixto y de carácter público y privado. La jornada escolar completa, ¿cierto? La JEC, ¿sí?, tanto de colegios subvencionados como públicos, a partir de la ley 19.532. La subvención escolar preferencial, que se rige por la ley del 2008, ¿no?, cuyo argumento, esto es interesante, ¿no?, va en directa correlación a lo planteado por Hannah Arendt, ¿no?, a mejorar la calidad y la equidad de la educación subvencionada. Fue catalogada como política pública principal educacional en protección social e implementada desde ese momento, el año 2008, ¿sí?, bajo la subvención escolar, ¿no?, preferencial, ¿sí? Esto ha sido en aumento hasta el 2013, ¿vale? Tenemos también el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, ¿sí?, para la distribución de alimentos gratuitos. Hemos hablado que también los infantes deben ser alimentados adecuadamente a sus condiciones. En Chile tenemos un grave problema de obesidad en la primera infancia, ¿no? Eso hay que atacarlo,
hoy día con políticas públicas serias de salud, ¿cierto? El programa de apoyo al recién nacido, el Programa Nacional de Inmunizaciones. Bueno, hemos tenido de 0 a 7 años, ¿sí? Hemos tenido este tiempo de pandemicum de virus, ¿cierto? En que las poblaciones han sido inmunizadas. El programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial con niños menores de 4 años, ¿sí? Que se atienden en el sistema público de salud para detectar las alertas tempranas en casos de complejidad. Control del niño sano, ¿sí? Para menores de 6 años. El programa Abriendo Caminos, ¿no? Para niños y adolescentes de familias en situación de separación forzosa, ¿no? Temas del grupo familiar. Chile Crece Contigo, ¿sí? Otro programa. Eso ha sido en el ámbito de esta primera dimensión. Una segunda dimensión es la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que viene a integrar un sistema de garantías de derechos tanto de la niñez como de la adolescencia. Acá, de acuerdo al Consejo Nacional de la Infancia 2015, ¿sí? 7, 8 años, ¿cierto? La Política Nacional de Niñez y Adolescencia viene a garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia en un periodo del 2015 a 2025, con políticas en enfoques y principios rectores de la política pública de niñez y de adolescencia. En el ámbito de una subdimensión, enfoque de derechos, enfoque de desarrollo humano, enfoque de curso de vida, enfoque intercultural, enfoque de género, sujeto de derechos, interés superior del niño, autonomía progresiva, igualdad y no discriminación, participación y derecho a ser oído, vida, desarrollo y entorno adecuado. Aquí quiero hacer énfasis porque coincide en este aspecto del Consejo Nacional de la Infancia. Junto en esta época, Naciones Unidas está pensando en la Agenda 2030, ¿no? Que me imagino que vosotros habéis escuchado y que he estado yo de manera profesional investigando y asumiendo esos desafíos. El tema de efectivamente, ¿no? De la ocupación en los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 es una propuesta a las democracias occidentales, ¿sí? Para implementar 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Mediante 169 metas que son fundadas en un principio ético axial, que es la responsabilidad, ¿no? Desde los estados democráticos. Y una última dimensión, que es la Agenda de Infancia 2018-2021. Esto lo pueden buscar también en UNICEF, que he estado participando, y que las propuestas van a construir crear un sistema de protección integral de la niñez, fortaleciendo la extensión del subsistema Chile Crece Contigo, modificando la ley vigente, ¿no? Para extender, ¿no? El enfoque de derechos hasta los 9 años, contar con una ley de protección integral de los niños, diseñar un sistema de protección integral de niños, de derechos, integral de derechos del niño, resguardando su modelo de gestión, con un subsistema Chile Crece Contigo. Plantea este sistema de protección, plantea disponer, perdón, una institución tan fundamental, rectora del sistema de protección integral, que debiese tener las atribuciones necesarias para coordinar, ¿vale?, a los demás sectores y asegurar la protección integral de los derechos de los niños. Crear por ley la figura de un organismo autónomo, la comisión en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿cierto? Han estado en esto, pero hay otras preocupaciones, parece, partidistas, que son más importantes que
los niños, en fin. Implementar 2 nuevos servicios públicos autónomos entre sí, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Ministerio de la Mujer, con justicia también, ¿sí? Reformar los tribunales de familia, por ejemplo, la ley de maltrato infantil, la ley que rige el sistema de financiamiento de las instituciones que intervienen en la protección especial, de manera de tener presente la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto San José de Costa Rica, por ejemplo. Mejorar la eficiencia de la inversión en infancia. Aquí hay varias propuestas. Por un lado, el presupuesto de la nación, ¿cierto? El tema de la infancia y la ocupación por los críos debe ser una estrategia para el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes, en salud, en educación, en protección social, en justicia, ¿no? Como los anclas, ¿sí? Luego diseñar e implementar un sistema que mida y monitoree la inversión pública. No existe eso, ¿no? Como un órgano rector de un sistema de protección integral de los derechos de la infancia. Fortalecer el impacto de las políticas públicas y programas que incidan directamente en el bienestar de los niños y sus familias, ¿no? Porque se busca, el objetivo es que lugares aptos para su desarrollo, para su crecimiento, ¿no? Tan importante, el crecimiento psíquico, físico, de salud, etcétera, ¿vale? Y bueno, ya voy cerrando. Apoyar a las familias para la crianza respetuosa y cariñosa a los hijos, en programas Chile Crece Contigo, y lo que vaya a los derechos de la niñez con enfoque de derechos. Poner fin a cualquier forma de violencia contra los niños y niñas. Garantizar una educación inclusiva de calidad, ¿no? Aquí hay varias propuestas. También reducir, ya lo he comentado, la obesidad, la nutrición de los niños y niñas y adolescentes, la salud mental, tan axial e importante en estos tiempos. Y ya cerrando, de alguna y otra manera, ¿no? Se me escapaba algo muy importante, la reinserción social de los adolescentes privados de libertad y disminuir la reincidencia. Esto daría para mucho, ¿no? Pero ya, voy cerrando y quisiera solamente agradecer la oportunidad y invitar a reflexionar en el sentido de la educación y estos textos que he compartido, estas citas de Hannah Arendt, en el sentido que asumir el compromiso y el rol que los que nos dedicamos a la educación tenemos por de pronto un gran desafío. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos las presentaciones de Williams y Daniel. Así que dejo con usted a Cristian Hernández, por favor. Bien, muchas gracias a los expositores, al académico Daniel Troncoso y al académico Williams Ibarra. A continuación vamos a dar la palabra para que puedan comentar o realizar algunas preguntas. Cabe señalar que estamos bastante estrechos con el tiempo, ¿ya? Contamos con poca disponibilidad, por lo tanto procuremos ser bastante precisos, y si los expositores están de acuerdo, podrían anotar sus correos electrónicos en el chat en el caso de que alguien esté interesada o interesado en dirigir alguna pregunta quizás de corte un poco más complejo, o necesite una discusión o una conversación más extensa sobre alguno de los puntos, siempre y cuando, por supuesto, a los expositores o a los académicos les parezca pertinente. Bien, para solicitar la palabra, rogaría que por favor, abajito en el Zoom donde dice reacciones, ¿cierto? Hay una carita, un emoji. Ustedes puedan marcar donde dice levantar la mano, ¿ya? Y esa manito queda fija, y de esa manera yo puedo registrar los nombres por orden para poder otorgar la palabra correspondiente. Bien, tiene la palabra María Marta Fernández.
Buenas noches, agradecida a los ponentes. Tengo una pregunta para cada uno. Para Daniel, me interesó mucho una mención que hiciste de forma tangencial sobre el anonimato, pero en tensión con la diversidad en la infancia, el tema del anonimato. Me gustaría que volvieras a ese punto que en el camino quedó como un poco... fue visitado, pero no tanto, ¿no? Sería en principio. Y en cuanto a William, si por favor, en todo esto que fue comentando las políticas públicas chilenas y como esos direccionamientos en donde se está pensando en función de las ODS y de la Agenda 2030, esto es más una pregunta casi personal de apreciación, porque uno escucha y dice, wow, ¿qué marco legal se necesitaría? ¿Qué objetivos tan complejos? ¿Cuál es la posibilidad que le ve Williams a que esto no vuelva a quedar postergado? Porque 2030 es mañana, no va a ser, o sea, mañana, por no decir que fue ayer, que ahonde un poquito más eso, ¿no? Pero eso es más de cotilleo, ¿no? La idea, si lo puede comentar. Muchas gracias. Bien, vamos a dar la palabra a... Perdón, Cristian, perdón que Sí. interrumpa. Quisiera pedirle al profesor Daniel si me da para ir primero, puesto que me están esperando en otra sala. Por en otra. supuesto. Muchísimas gracias. Claro, con gusto. Muchísimas gracias. Bien, sí, la agenda es mañana, efectivamente. Lamentablemente, los 2 años de pandemia han sido un desastre en el sentido de, por un lado, la salud sí ha traído daños colaterales tremendos, la pérdida de vidas humanas irreparables, etc. Hoy la agenda está dando un grado de aceleración porque claro, muchos países ya venían trabajando, Centroamérica, hay experiencias en la Argentina también, bueno, hay temas políticos por de pronto, los gobiernos han estado 2 años ahí entrampados en diálogos teóricos, etcétera, ¿no? Esto, claro, lo toman las Naciones Unidas, especialmente Europa, y es un desafío. Los 17 objetivos, su estado, ¿cuál es su estado hoy día? No lo tengo tan claro. Cuánto se está avanzando, especialmente en educación. Naturalmente, hay un sentido de una necesidad efectivamente frente a la urgencia para hacer este desafío, ¿no? Y está de la mano de los actuales gobernantes en los actuales países, ¿no? En el caso de Chile, hay una comisión de Agenda 2030, ¿sí? Hay una comisión de Agenda 2030 que está avanzando. Sé que está en el ámbito de políticas públicas locales a nivel de municipalidades, no tengo una apreciación al dedillo de cómo están trabajando todos los objetivos, sino que hay escorzos de cada uno, ¿no? Y el resto de los países, alguno que otro, ¿no? Por ejemplo, en el tema de el emprendimiento y la innovación en Centroamérica, ¿sí? Y esto sí, de la mano también con los niveles de violencia de cada país. En el caso de México, Centroamérica, qué decir, Brasil, ¿no? Bueno, la Argentina, nuestra democracia está compleja, ¿eh? Está compleja. No sé si, pero bueno, muchísimas gracias por la atención y deferencia y un abrazo cordial a todos. Ya me están llamando del otro chat, ¿vale? Gracias, Ricardo, un placer. Muchas gracias, Gracias, profesor William. Williams. Gracias, Cristian. Hasta luego. Sí, doctor Daniel, por favor. Bueno, muchas gracias, Cristian. Sí, la pregunta de María Marta, básicamente aquí pues hay, pues está el concepto de anonimato que yo lo utilicé cuando me refería
a cómo en la Edad Media hay una invisibilización del infante, pues en la medida en que el infante llega a ser más bien una suerte de descubrimiento en el siglo XVII, es, digamos, en la modernidad cuando sale del anonimato, y eso pues en virtud de dos procesos, ¿no? Uno, en la medida en que la familia se pone en el centro del cuidado al infante, algo que no necesariamente ocurría durante la Edad Media. Y lo otro es en virtud de la configuración, lo que llamaríamos en sentido estricto la escuela, ¿no? El niño en la modernidad pues pasa a ser parte de lo que Foucault llama estas instituciones del encierro. Al niño sale del anonimato, pero de alguna manera pues para ser puesto en esta institución pues llamada la escuela y pues para ser modelado. Y cuando yo hablaba de la diversidad, pues me refería al modo de estar del infante en el mundo, ¿no? Diversidad que también yo la articulaba no tanto con el concepto de anonimato, sino que diversidad significa, o más bien, la diversidad estaba vinculada con el nacimiento, ¿no? El nacimiento, que es lo que le permite pues, al niño, al infante, abrirse al mundo y a través de la curiosidad empezar a explorar lo otro y lo diferente. Pero digamos que fueron dos contextos distintos para emplear. El primero, anonimato, en términos históricos, de cómo hay un descubrimiento de la infancia, o paso de la concepción medieval del niño, en el sentido de una especie de adulto pequeño, a ser un sujeto de cuidados en la modernidad. Entonces a eso me refería con salida del anonimato. En cambio, el concepto de diversidad era más aplicado al modo de ser, modo de estar, de situarse del infante en el mundo, ¿no? En virtud de su nacimiento. Muchas gracias, doctor Daniel Toscano. No sé si María Marta, con la respuesta estamos ok o es necesario precisar algún punto en particular. Lo pensé, Daniel, ante justamente la multiplicidad de diversidades, porque uno dice diversidad, pero aloja varias diversidades, diversidad funcional, cultural, de género, en la modernidad y hoy mismo, que de alguna manera tratan de distinguir en identidad, pero terminan generando unas tensiones que terminan siendo como la identidad en diversidad, invisibilizando a las infancias, ¿no? Por estas tensiones de buscar categorías, ¿no? Jugaba un poco ahí, pero lo podemos seguir charlando, sé que hay poco tiempo. Gracias, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Doctor Ricardo Pérez, por favor. Sí, gracias, Cristian. Bueno, Daniel, muchas gracias por la presentación. Yo quería que si pudieses abundar un poquito más la relación, obviamente, de la consideración de la infancia en torno a este imaginario del benjaminiano del ángel de la historia y esta tensión entre la catástrofe y lo cotidiano, en rigor. Que pareciera que ahí hay como una suerte de dimensión bien interesante y que yo creo que, bueno, yo creo que toda tu exposición a través de también el recurso literario ayuda a esa comprensión, pero si te pudieras como detener un momento más, porque claro, obviamente en la presentación solo lo hizo, pudiste hacer una alusión, ¿sí? Vale. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que no me sirve tu pregunta para también no descuidar un poco lo que dijo María Marta. Voy a tratar de seguir también la interesante discusión que ella propone, porque cuando yo presentaba pues el ángel de la historia y cómo pues eso simboliza una
una catástrofe, lo que está de fondo es como precisamente cuando nosotros pensamos la niñez, también es interesante pensar cuáles son, porque es desafortunado, ¿no? Ver cómo el niño y la tendencia de un niño desde su posicionamiento natural en el mundo, es alguien cuyo mundo o su apertura al mundo lo hace pues desde la pluralidad, ¿no? Una pluralidad en el sentido de que se encuentra con una diversidad de cosas, de situaciones, pero en la medida en que el niño va entrando en ese mundo adulto, ese adulto regulado, normado, lleno de orden, lleno de reglas, empieza también el niño a ser modelado por ciertos dispositivos. Entonces yo creo que ahí es cuando empezamos también a aplicar este concepto de catástrofe, ¿no? Catástrofe en el sentido de que uno también podría pensar, bueno, lo que está fallando en la educación, pues es también el modelo de adulto, ¿no? Que tiene el niño. Lo que está fallando en la educación es esta pérdida de educar al niño en la diversidad, ¿no? Tratamos de educarlo en lo común, tratamos de educarlo en aquellas cosas que son familiares, en aquellas cosas en las que estamos de acuerdo, ¿no? Pero también es interesante una educación que, claro, yo pienso que obviamente hay que tener cosas comunes para dialogar, obviamente, pero la educación tiene que ir más allá, ¿no? En el sentido de permitirle al niño entender que está en un mundo diverso en términos religiosos, en términos de sexualidad, en términos de ideologías políticas, ¿cierto? Que hay muchas que riñen entre sí, pero también conservar como eso bonito del niño de que, por ejemplo, esa actitud de juego que lo caracteriza, y es como lo lúdico, yo creo que puede salvar de la catástrofe de alguna manera. Lo que yo decía con la figura de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que se trata de una visión muy contextual, muy particular de los niños y que no entra dentro de los cálculos de esta sociedad del cálculo, del utilitarismo, de esta lógica de la instrumentalización, que todo aquello que vale dinero o que es medible, eso es lo que cuenta, versus esta otra mentalidad del niño que para él pues no vive en ese mundo de cálculo y de intereses, digamos, mezquinos. Entonces, en ese sentido yo respondería pues de esa manera, ¿no? Como la educación, pero una educación entendida como la importancia de que el niño se eduque en la diversidad, ¿no? En lo extraño, en lo diferente, en la curiosidad. Y tenemos ahí pues un recurso valioso y son lo que yo denomino los 4 fantásticos de la educación, ¿no? Que son la lectura, la escritura, la oralidad y la escucha. Yo creo que nos hace falta mucho el cultivo de la capacidad de escucha, porque nos gusta mucho, digamos, hablar y como defender nuestro punto de vista, pero escuchamos poco al otro, ¿no? El argumento del otro. Bien. Sí, doctor Ricardo, muchas gracias, doctor Daniel. Sí, no, gracias Daniel, sí, porque me parece bien como sí, estos 4 elementos, por decirlo así, que parece que pasan a ser indispensables y yo creo que el- la temática de la diversidad pareciera que precisamente es como lo que permite abrir, abrir el pensamiento, digo, el pensamiento instituido, pensándolo de esa manera. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Ricardo. Tenemos un par de minutitos más si alguien desea
hacer alguna consulta o realizar algún comentario. Parece que ya estamos finalizando, doctor Ricardo. Bien, bueno, vamos, damos el aviso a Denis, que nos ha ayudado en toda la presentación también a hacerla posible. Agradecemos a cada una de ustedes por la participación también. Muchas gracias, Maru. Yo sé que allá seguramente son cerca de, no sé, las 11 de la noche probablemente. Una. Ah, wow. Así que te agradezco mucho. Bien, CPI, Yanaki, muchas gracias. Y bien, bueno, Daniel, bueno, William ya se retiró, así que les agradezco también su participación, así que muchas gracias y que tengan buena, nos vemos en la próxima jornada.